que es de este tipo, en donde se tiene esta configuración de delta, pero con esta derivación serie, y esto se usa para controlar la potencia activa y son los transformadores de control de ángulo de fase. Entonces, dependiendo de lo que yo quiera controlar, ¿verdad? Sea potencia reactiva o potencia activa, entonces yo puedo conectar estos transformadores bajo estos TAP, cambiadores de TAP, y dependiendo de la conexión que haga, yo puedo controlar las variables que me interesen. Transformadores de este tipo están hechos y construidos entre Francia y España para controlar flujos de interconexión. Para controlar las potencias activas que envía Francia a España, o sí, que Francia le vende a España, utilizan este tipo de transformadores. Y los transformadores de control de ángulo de fase, como este que estoy explicando acá, se describen acá de esta forma vectorial, ¿verdad? Según el diagrama del reloj, en donde se introduce este incremento de voltaje al voltaje de la fase A, ¿verdad? Y luego este incremento de tensión, y luego se tiene el nuevo voltaje, ¿verdad? Que sería este, VAN más delta VAN, ¿verdad? Y por eso se logra entonces el desplazamiento de fases que se quiere, ¿verdad? Ya no es necesariamente 30 grados o múltiplos de 30, sino que se pueden tener otros ángulos, 15, 5 grados, 7 grados, etcétera, ¿verdad? Bueno, luego esto creo que habíamos visto lo de los transformadores, que era el transformador, ¿verdad? Con sus pararrayos, arrestors. Venía la onda de corriente del rayo y aterrizaba, ¿verdad? Los radiadores del aceite, bomba de aceite, cambiador de tap automático, transformador de distribución, ¿verdad? Lo habíamos visto también en otra fotografía. Y también habíamos visto los transformadores de distribución que están a nivel de los postes, que son los que convierten de 13.800 a 240, que tienen su conector acá, su fusible, ¿verdad? Que es para el lado de alta tensión, y el pararrayos también conectado a tierra, ¿verdad? Que sirve pues para detener el rayo, digamos, y que vaya a tierra y que no se dañe el transformador, ¿verdad? Acá tenemos el cable de alta tensión de donde salen las conexiones, ¿verdad? Aquí al portafusibles y al pararrayos. Y el secundario, ¿verdad? Dos fases y neutro. Y aquí en el caso de la ENE, en donde se instalaron transformadores de trifásicos. Este es un transformador trifásico directamente para carga trifásica, usado para las alimentaciones de cargas trifásicas en este edificio, ¿verdad? Bueno, y aquí pues lo que es la bibliografía de donde se tomaba estos datos. No sé si tienen alguna pregunta o comentario respecto a este material. Yo solo tengo una duda, ingeniero. Uy, Diga. cuidado. El compañero que hable primero. Ok.
Hola. Bueno, yo tenía una duda, ingeniero, sobre las pruebas que le realizan al transformador para determinar las impedancias que se refería de estrella o delta. Ujú. Esas. Solo quería saber cómo realizan las pruebas en los fabricantes antes de entregar el transformador. Esa era mi duda, más que todo. Ok. Mire, lo que se hace es ver mire este diagrama, ¿verdad? Entonces, vaya, por ejemplo, usted dice, suponga que este es un trafo 138, 69, 34, 5, digamos, ¿verdad? Supongamos. Entonces, vamos a ver si podemos escribir aquí. Bueno, entonces ahí tenemos estas tres tensiones, ¿verdad? Entonces, lo que el fabricante hace es venir y decir, bueno, yo voy a aplicar primero un cortocircuito acá, en donde más alta tensión hay porque hay menos corriente, ¿verdad? Entonces, donde menos corriente haya, yo aplico el cortocircuito. Y luego voy a hacer una medición, por ejemplo, aquí. Y digo, bueno, acá mido el voltaje, o sea, aplico el cortocircuito acá y obviamente ustedes saben que aquí se coloca una fuente de potencia, ¿verdad? Digamos, vaya, por ejemplo, ¿cómo podríamos hacerla? Colocamos el cortocircuito en el lado primario y venimos a ver la línea en el lado de 69 kilovoltios, ¿verdad? Y nos ponemos a ver acá el voltaje, ¿verdad? Que se produce y la corriente. Obviamente el voltaje va a ser similar a un PU, porque va a ser este voltaje de 69 el que vamos a tener aquí. Entonces lo que hay que medir en realidad es la corriente que se produce acá, ¿verdad? Y solamente se va a producir corriente por estas dos impedancias, por ZP y ZS. Entonces eso equivale a esto, ¿va? Que el Z del primario y secundario es igual al Z del primario más el Z del secundario. O sea, solo estoy viendo estas dos. El circuito cierra aquí, nada más. Pero lo que yo estoy midiendo acá es Z primario secundario. O sea, estoy midiendo esta impedancia. Acá. Luego viene lo mismo y ahora lo hace con el terciario. El fabricante pasa y se conecta aquí en la línea de 34.5. Cierra el interruptor acá, abre el interruptor en 69, se conecta a la línea de 34.5, deja el cortocircuito acá y mide la corriente. Con la corriente, él puede saber la Z primario y la Z terciario, porque solo se está haciendo este circuito aquí. ¿Ok? Entonces él obtiene este. Y luego él dice, bueno, ahora quito el cortocircuito de acá y voy a hacer el cortocircuito aquí porque este es el lado de más alta tensión respecto de este. Me aplico el cortocircuito acá
y vuelvo a medir en la línea de 34.5 conectado, abro la línea de 138, abro y conecto aquí en 34.5 y me fijo en en el voltaje, que es un PU, obviamente, o aproximadamente un PU, y luego la corriente que se forma me da Z secundario terciario, porque eso lo hace el circuito acá, ¿verdad? Gracias, ingeniero. Y después, si usted tiene estas tres mediciones, puede obtener estas mediante estas ecuaciones, ¿no? Ingeniero. Diga. Y más que todo una pregunta general, así, cuando nos dicen a veces un ejercicio en el lado de alta tensión, bueno, ahí según información y todo, casi siempre lo relacionan al primario, pero nosotros si nos dice alta tensión, siempre tenemos que ver dónde está el mayor voltaje, sin importar en qué lugar esté, si en el primario o secundario, ¿verdad? Sí, por eso les digo, la prueba del cortocircuito se aplica en los lugares de más alta tensión, ¿no? ¿Verdad? Sí. Aunque sí se puede hacerlo al revés, pero obviamente ustedes saben qué clase de cable ocupo yo acá y qué clase de cable ocupo yo acá. Claro, las corrientes aquí son mayores que aquí, entonces yo ocupo un cortocircuito bastante fuerte, con un conductor bastante grueso para poder que pasen estas corrientes. Y los fabricantes lo que tienen es, bueno, pues una estrella conductora, la cual las cierran en las tres fases mediante un interruptor y circula a tierra, pero claro, es mayor la cantidad de cobre que requiero para hacer pruebas en este devanado, que las corrientes son muy altas en comparación a este, que las corrientes son mucho más bajas. Entonces los fabricantes por eso hacen las pruebas en los lados de alta tensión, ¿verdad? Pero ¿por qué es que relacionan así que la alta tensión en el primario? Porque a veces está en el secundario, la alta tensión. No, pero depende de dónde usted esté haciendo la prueba, es lo que le decía. Si la hace aquí, cortocircuitando aquí, es porque va a medir aquí, va a medir acá. Y si cortocircuita aquí, pues mide en los dos lados, mide aquí y mide acá. Es porque que se tiene que tener tres ecuaciones y tres incógnitas para poder obtenerlas. Entonces uno está obligado a hacer un cortocircuito en uno de estos devanados, en este devanado sería. Y ya fuera de las pruebas, así como en los problemas que tuvimos cuando también ahí tenemos cuando en el diagrama unifilar, que tenemos ahí ya los transformadores, también a veces la alta tensión la encontramos en el secundario y no en el primario. Es Eso como, vamos a verlo en un ejercicio que hay ahí resuelto. Eso es lo que iba a hacer ahorita, pero solamente pasar a eso. Pero quiero que me digan si tienen alguna otra pregunta o está claro, o pasamos al ejercicio. Porque esto, como vuelvo y repito, es un repaso, ¿verdad? Nada más para que ustedes miren, pues. Vamos a ver si aquí estamos. Esperen.
Aquí, por ejemplo, hay un transformador de 3 arrollamientos. Miren, en este ejercicio, acá, en lo que sería el ejercicio 2. Lo vamos a mirar, lo que sería el ejercicio 2. Y en lo que es el ejercicio 1, no, aquí todos son de 2. Sí. Bueno, vamos a ver este entonces. ¿Ve? Se dice que los datos nominales de un tráfico trifásico de 3 devanados son estos. 20 MVA, 66 kV, conexión estrella. Y tiene secundario 15 MVA, 13.2 kV, conexión estrella. Y 5 MVA, 2.3 kV, conexión delta. Luego nos dan las reactancias de prueba de los transformadores. Y fíjese bien, aquí, ¿ve? Es lo que les decía. Las pruebas se hacen cortocircuito en el lado de 69 kilovoltios, ¿verdad? Cortocircuito, a ver, en 20 MVA, que fue el primario, y en 66 kilovoltios, ¿verdad? Entonces se obtuvieron estas reactancias 1.2 y 1.3 sobre la base del primario, ¿verdad? Que es donde se hicieron estos cortocircuitos. Y luego el secundario también se hizo prueba ahí de cortocircuito, 15 MVA y 13.2 kV, ¿verdad? Se tuvo esta reactancia. Bien, entonces luego nos dicen, cargas resistivas puras se conectan de 12 megavatios a 13.2 kilovoltios y 5 MVA en 3.2. Es decir, que estamos conectando cargas resistivas a estos dos devanados. Este 3.2 creo que es un error en el material. Me parece que es 2.3 aquí. Este es un error. Entonces, despreciando las ramas de magnetización, nos piden que calculemos y dividamos el circuito monofásico con las reactancias X1, X2, X3, sería ZP, ZS y ZT, primario, secundario y terciario, y las cargas resistivas conectadas sobre 20 MVA y 66 kV, que son las bases, ¿va? Son los valores bases en el primario. Entonces, vamos a ver. Nos dan ya los valores base, quiere decir que estas reactancias no van a cambiar, pero esta del 9% sí, porque va a cambiar la potencia base y va a cambiar esta de 66 kV también. Entonces, esta reactancia de 9 sí va a cambiar. Vamos a verificar. Entonces, las primeras dos reactancias no cambian. Y luego venimos a la reactancia del 9%, que dijimos que esta sí va a cambiar. Cambia por la relación de las potencias aparentes, pero no por los voltajes. ¿Por qué? Porque vuelvo y repito. Vamos a ver. 66 kV es base, y entonces como es la base, usando la relación de transformación, 13.2 y 2.3. O sea que estamos con los nominales prácticamente. O sea, esta reactancia está dada a voltaje nominal de 13.2 cuando se usa la relación del trafo. Entonces no se hay cambio de voltaje, pero sí hay cambio de potencia aparente. Entonces aquí se usa la fórmula base nueva entre base dada y nos da 12%. Y ahora venimos a usar la fórmula de lo que sería la reactancia del primario, ¿va? Que es la que está en el material que estábamos viendo.
Entonces están las fórmulas, miren. Un medio de todas y la del secundario y terciario se resta, ¿va? Entonces aquí está el 12%. Acá, ¿ve? Luego para la del secundario, la que se va a restar es primario terciario, que sería esta 13.10. Y luego para la del terciario X3, acá tenemos Z primario secundario. %. Entonces aquí aplicamos esas tres fórmulas y nos quedarían estos tres valores que ya los podemos colocar aquí: primario 3%, secundario 5% y terciario 7%. Ahora nos dicen que las impedancias son de 12 megavatios, ¿verdad? Y lo que tenemos que encontrar son resistivas puras, ¿va? 12 megavatios. Entonces aquí aplicamos la fórmula de potencia trifásica. B de línea cuadrado sobre R sería la potencia. Y despejamos para R, aquí 13.2 al cuadrado en el secundario, 12 megavatios, y luego pasamos a dividir 12, nos queda 14.52 ohmios, ¿va? Y la impedancia base aquí en el secundario sería la impedancia base 13.2 al cuadrado sobre 20 MVA, 8.712, ¿va? Luego la R3, que es la del terciario, son 5 megavatios, aquí 2.3 al cuadrado, el voltaje, nos queda 1.058 ohmios, ¿verdad? Y luego dividimos estos dos, R2 sobre Z2 base, R3 sobre Z3 base, nos da 1.66%, y aquí nos dio 4%. 4 PU, perdón, 4 por unidad, ¿va? Y 1.6667 PU cuando hacemos estos cocientes. Y luego sustituimos entonces ya los valores aquí, 1.667 PU y 4 PU. Y ahí ya tenemos lo que sería el transformador de 3 arrollamientos con sus cargas correspondientes, ¿verdad? Que es lo que pide el ejercicio. Dibujar el diagrama de impedancias del transformador junto con las cargas resistivas, ¿verdad? ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario? Todo claro. Perfecto, señores. Entonces, Ingeniero. diga. No, lo que yo le mencionaba eso, por ejemplo, si tenemos en un diagrama unifilar, vaya, póngale 4.2, 115 kilovolts y nos mencionan del lado de baja tensión, se están refiriendo siempre a los 115 kilovolts, aunque ese voltaje es mayor. Mire, aquí, acá se refiere, aquí en este ejemplo, por ejemplo, que acabamos de ver,
alta tensión es 66 kV, ¿verdad? Media tensión es 13.2, media. Y baja tensión es 2.3. Entonces, cuando se refieran a alta tensión, se están refiriendo a 66, siempre. Cuando se refieren a media tensión, se van a referir a 13.2. Y cuando se refieran a baja tensión, 2.3. ¿Verdad? Y si es de 2 devanados, igual, aunque o sea, es que a mí me confunde cuando ¿Sí? dicen primario o secundario y está a veces al revés, al lado, digamos ahí, como le puse, si está 4.2, 115 kilovolts, entonces en el lado primario está la baja tensión, por ejemplo. Fíjese que siempre el primario se asocia al lado de alta tensión. Y entonces a veces dice encontrar en el lado de baja tensión, pero realmente ahí está un alto voltaje, entonces ahí es donde no sé cómo. Ya, no, en la regla, bueno, alguien puede cambiar eso, pero a usted no le interesa en sí, digamos aquí si se fija, aquí le pusieron 12, 13 y 23. Entonces no se usó PST, no se usó primario, secundario, terciario, simple 12, 13 y 23. Y cuando se resuelve, se usan los números 1, X1, X2, X3, independientemente de quién es primario, quién es secundario o quién es terciario. Claro que en el material sí cambia. En el material sí yo tengo un primario, tengo un secundario y tengo un terciario. Y aquí en el material tampoco estoy diciendo yo quién es primario, ni si alta tensión es aquí, si baja es aquí o media es aquí, ¿verdad? No estoy diciendo nada. Simplemente lo estoy resolviendo como PST, ¿verdad? Como PST. Entonces, en realidad estas tres letras PST, usted puede sustituirlas por esos números, 1, 2, 3. Y no debería haber cambios, ¿me entiende? O sea, lo que es primario, lo que es secundario y lo que es terciario, usted puede definir su propia regla y decir, no, yo para mí siempre primario va a ser alta tensión, que de hecho pues hasta los técnicos dicen, va, hey, mira, tírate tantos cables de primario, va, tantos metros, tenemos tantos metros de primario. Y cuando se refieren a primario se están refiriendo a 13.800 o a 34.5. Y después vienen los técnicos y le dicen, hey, mira, ve, tírate tantos metros de secundario. Entonces se están refiriendo a 220, ¿verdad? A 220, 110. Entonces, siempre por norma usted dice, para mí primario va a ser alta tensión, secundario media y terciario baja, ¿verdad? Y usted si no quiere confundirse, ni siquiera lea los enunciados, por si es un tema de confusión. Le llamaron secundario a uno, le llamaron primario a otro, y usted hace su propia definición y trabaja sus propios valores con su criterio y se olvida de lo que diga el ejercicio, por si hay algo confuso ahí, y encuentra como se encontró acá. Mire, 1, 2, 3, por ejemplo. ¿Verdad? 1, 2, 3. Gracias, ingeniero. Ok. Doctor, una pregunta. En el enunciado, en la parte donde dice cargas resistivas puras, después mencionan el terciario que es 3.2, sería 2.3, ¿cierto? ¿O no? Sí, ese fue un error, dije, del material acá. Ok, no quedé claro en la resistencia, en la reactancia 3.2, porque no hay un cambio porque no influyen los voltajes. Si en el terciario dice que es 2.3 y después abajo dice una base de 13.2. No sé si. No, aquí esto 15
MVA y 13.2 kilovatios se está refiriendo a la base que está aquí. Este 9% está referido a esta base. Entonces, ¿qué sucede? Lo que le decía, como usted está usando estos valores base, 20 y 66, 20 cambia, porque esto está referido a 15, entonces usted tiene que hacer el cambio de base respecto de las potencias. Está usando 20 y aquí dice 15. Pero en los voltajes no hay cambio porque estamos usando el 66 kilovoltios. Si en el caso de que hubieran usado como base el de secundario, entonces la reactancia 2,3 no es la que no cambiaría, ¿verdad? Mire, si aquí yo hubiera puesto 20 MVA y 13.2, no, si hubiera puesto 20 MVA, obviamente, si hubiera usado esta, por ejemplo, 15 MVA y 13.2, vaya, esta base. Entonces esta no hubiera cambiado en cuanto a potencia, pero estas dos sí las tenía que cambiar en cuanto a potencia porque estoy usando 15 y aquí dice 20. Pero estos voltajes igual no cambian porque 13.2, aunque use 13.2 acá, este 13.2 es el nominal, pasa a ser 66 y por lo tanto no tiene cambio de voltaje. Entonces solamente cambiaría en potencia por el 15 en estas dos reactancias, tendría que hacer el cambio. Cuando cambia el voltaje es cuando uso un voltaje distinto. Por ejemplo, aquí yo puedo poner 20 y 70 kV. Ahí sí cambia, ¿ve? 70 porque 70 ya va a pasar a ser otro voltaje en el secundario, no 13.2. O si uso 65, bueno, entonces el 65 va a pasar a ser otro voltaje en 13.2. Entonces ahí sí cambian las tensiones. En todo, cambia aquí, ¿verdad? Pero mientras use los valores nominales, vuelvo y repito, no hay cambio de voltaje. Eso es todo. Lo que les dije del ejercicio anterior, que cuando se usan valores nominales no hay cambios de voltaje. Por ejemplo, en este caso, algo así rápido, se tienen todas estos elementos, a estos bases y a estos voltajes. ¿Y cuál es la base que se va a usar aquí? 100 MVA y 500 kilovoltios. Es el voltaje, es la base de la línea esta. 500 kV, 100 MVA. Entonces, como es 100 MVA, va a haber cambio de todo lo que son acá, ¿ve? En todas las reactancias van a haber cambios porque estoy usando 100 y las potencias son diferentes de 100. Pero como usé 500 kilovoltios y los nominales son 20, entonces, miren, aquí sí va a haber cambio por voltaje, ¿ve? Porque los transformadores están a 20 y yo estoy usando 18 como base. Entonces esos dos generadores sí van a tener cambio por potencia y por voltaje, estas dos reactancias. Pero esta solo va a tener cambio por potencia y no por voltaje porque está a 20, que es el nominal de los trazos. ¿Está claro? Y eso lo ven aquí en la solución. Miren, aquí están los cambios en las dos por los voltajes, ¿ve? Por los 18 kilovoltios hay cambio. ¿Ve? Acá, ¿ve? Hay cambio de voltaje y cambio de potencia. Y después en todas las otras solo es cambio de potencia. ¿Entendieron? Solo para estar seguro que entendí bien, ingeniero, a lo que se refiere con eso es que cuando tengamos la tensión nominal de los trafos en el primario y con la relación de transformación se encuentre la otra tensión en el secundario, ahí no vamos a ocupar hacer cambios de voltaje. Si la base está especificada así, con el nominal de los trafos. Ok. Con el Gracias. nominal.
con el nominal. Si la base está especificada con el nominal, aquí está con el nominal del tráfico. Entonces, claro, este es el voltaje base a nivel de 20 kilovoltios, pero aquí hay 18. Entonces, aquí sí hay que hacer cambio de voltaje. Cambio de base por voltaje. Entonces, en el primer ejercicio, si el voltaje base hubiera sido 13.2 kilovolts. Aquí. No, Acá. en el primero. Y no, en el primero no, en este. No, en el otro que resolvimos, en ese. En este. ¿Sí? No, en el primerito que nos explicó. Es que el primero que expliqué fue este de 3 arrollamientos. Ajá, si ahí hubiera sido el voltaje base de 13.2 kilovolts, hubiera cambiado algo. No, ¿verdad? Aquí dice usted. Acá Sí, va sí, 13.2. No, sí. entonces, mire, ve, si es 13.2 y le dicen que es el primario, sí le cambia porque usted en el primario tiene 20 MVA y tiene 66. Y ahora viene usted a usar una base de 13.2 acá. ¿Me entiende? Ahora, si le dicen 20 MVA y 13.2 en el secundario, acá, entonces quiere decir que usted va a cambiar aquí por la potencia 20, va a cambiar. Pero el 13.2, como está en el secundario, la relación nominal es de 13.2 a 66. En el primario no va a haber cambio de voltaje porque está usando el valor nominal. ¿Entiende? O sea, tienen que, si aquí es el nominal, si la base es el nominal, no va a cambiar por voltaje. El nominal que corresponda a la terminal, por ejemplo. 66 corresponde a primario, pero si usted cambia aquí 13.2 en el primario, entonces sí va a haber cambio de voltaje porque usted tiene la 66 como base. Perdón, tiene una reactancia referida a 66. Entonces usted lo que le conviene mejor es escoger una base con el voltaje nominal para que no hayan cambios de voltaje y escoge 66 en el primario y 20 que es la de acá, ni modo que cambia pues aquí, ¿verdad? No sé si está claro, si me doy a entender. Sí, ingeniero. Ok. Ok. Bueno, los dejo entonces porque voy a otra clase y ya ustedes pueden ir viendo los materiales que siguen, ¿verdad? Y ir haciendo los ejercicios como este, por ejemplo. Pueden ver la solución de este. Lo pueden hacer ustedes. Lo que recomiendo es que lo hagan y que después vengan a ver la solución del ejercicio para ver que lo hayan hecho bien, ¿verdad? Eso es lo que yo recomiendo. Y con los otros ejercicios propuestos. Aquí hay unos ejercicios resueltos también que, como dije, este lo vimos. Y igual pues este creo que también lo vimos. Este no hemos visto todavía lo que es la teoría de ese ejercicio. Entonces, mírenlos y hagan los ejercicios propuestos que aparecen ahí en el material, en el campus virtual. Hasta luego, señores. Buen día, ingeniero. Buen día, ingeniero.